El año es 1590. John White, gobernador de la colonia de la isla de Roanoke en Carolina del Norte, regresa después de haber estado en Inglaterra los últimos 3 años. Espera encontrarse con el lugar que ahora llama hogar, con su familia y especialmente con su pequeña nieta Virginia Dare, la primera hija de ingleses nacida en el Nuevo Mundo en 1587. Al desembarcar, sin embargo, encuentra a la colonia desierta. No hay rastro de su familia ni del resto de los colonos. La única pista son 2 palabras inscritas en sendos árboles: Crow y Croatoan. Hoy hablaremos del que tal vez es el primer gran misterio del Nuevo Mundo: la desaparición de la colonia de Roanoke. La colonia de Roanoke parece haber estado maldita desde un comienzo, pues en 1585, apenas un año después de haberse fundado, debió ser abandonada debido a la falta de provisiones para sobrevivir el invierno, a las difíciles condiciones climáticas para la agricultura y a la hostilidad de los indígenas de la zona. En 1587, una segunda expedición regresó a refundar la colonia, pero nuevamente el clima obligó a su gobernador, John White, a regresar a Inglaterra para aprovisionarse, pero tuvo que permanecer allí durante 3 años, pues la poderosa Armada Española había prácticamente bloqueado la isla. Cuando finalmente volvió a la colonia, no había rastro de sus habitantes. Sobre lo que les pudo haber ocurrido a los colonos se ha especulado mucho desde entonces, pero ninguna respuesta es satisfactoria. Hay unas más razonables y otras más fabulosas, pero ninguna deja de ser una teoría imposible de verificar. Para empezar, una de las teorías más exóticas dice que los colonos se suicidaron. Algunos dicen que lo hicieron enloquecidos por las difíciles condiciones para sobrevivir y a la escasez de alimentos. Otros que lo hicieron en una ceremonia ritual aprendida de los indígenas y otros que lo hicieron bajo la influencia de una fuerza maligna, posiblemente como consecuencia de prácticas de brujería. Esta explicación, por ejemplo, es la que eligió Stephen King en la miniserie La tormenta del siglo. Con todo, nunca se han encontrado ni fosas comunes, ni tumbas, ni cadáveres que puedan respaldar esta hipótesis. Otra explicación con elementos sobrenaturales también se encuentra en las páginas del crossover de 1997 Batman Spawn, Guerra Diabólica. En este cómic se cuenta que, además de las inscripciones en los árboles, había otra señal difícil de apreciar, consistente en una estrella de 5 puntas alrededor de la colonia. Los colonos fueron víctimas del demonio Croatoan, que se apoderó de sus almas y 4 siglos más tarde regresa para hacer lo mismo en Ciudad Gótica. Naturalmente, también existen explicaciones más terrenales que apuntan a que los colonos murieron en diferentes circunstancias. Hay quienes dicen que, presionados por el invierno y las hostilidades de los nativos, los colonos decidieron utilizar el barco en el que habían llegado desde Inglaterra para abandonar el asentamiento y regresar a su patria, o navegar por la costa hasta encontrar otra colonia inglesa que los acogiera. De cualquier forma, los colonos habrían muerto en el trayecto, tras haber naufragado la nave o haber sido atacada por los españoles. También están los que consideran que los colonos terminaron abandonando el asentamiento presionados por los nativos. Los que creen esto observan que cuando White regresó en 1590 dejó constancia de que la empalizada de la colonia había sido reforzada, lo cual demostraría que existía hostilidad por parte de algunos de los nativos. A raíz de esto, los colonos habrían decidido reubicarse en otro lugar, pero en el nuevo sitio, o incluso en la misma colonia, habrían sido atacados por los nativos hostiles y llevados con ellos en calidad de rehenes. Unos creen que fueron masacrados ferozmente y otros que habrían sido mantenidos en cautiverio, pero con el tiempo habrían muerto por la imposibilidad de adaptarse a sus nuevas condiciones de vida. Quienes abogan por esa teoría suelen decir que los nativos eran caníbales y devoraron a los colonos, y esa es la razón por la que no se hallaron nunca sus cuerpos. Otro grupo de personas cree que las enfermedades diezmaron la población colona a 24 personas, y después los nativos habrían matado y enterrado a la mayoría de estas, quedando al final solamente 7 personas vivas, entre ellas la hija del capitán White, Eleanor. Supuestamente, esta habría dejado un testimonio escrito de lo ocurrido en varias rocas, que se conocen popularmente como las rocas Dare. Estas rocas fueron halladas por pura coincidencia en agosto de 1937 por un turista en el río Chowan, en Carolina del Norte.
Aunque inicialmente se les reconoció autenticidad, poco tiempo después empezaron a cuestionarla, pues empezaron a aparecer otras rocas con inscripciones similares, muchas de ellas con palabras que no eran de uso frecuente en ese periodo histórico, incluso por personas excepcionalmente educadas. Con todo, algunos insisten que si bien las otras piedras pueden ser fraudes, las primeras dos no lo son, pues el estilo de escritura sí se corresponde al de la época y la caligrafía difiere de la de las otras rocas. Actualmente, estas rocas permanecen bajo el cuidado de la Universidad de Brno en Georgia. Sin embargo, muchos creen que los colonos no murieron de forma trágica, sino que se reubicaron para mejorar sus posibilidades de supervivencia. John White fue el primer convencido de esta teoría, pues desde que encontró el asentamiento abandonado sin signos de violencia, pensó que los colonos se habían trasladado y que estaban bien en otro lugar. Y la mejor prueba de eso eran las palabras inscritas en los árboles, que eran pistas para indicar a dónde se habían marchado. La teoría más popular para la desaparición de los colonos dice que, si bien la defensa de la colonia había sido reforzada, no se encontraron signos de hostilidades o de combate, ni tumbas de colonos asesinados, por lo que lo más probable es que los colonos hubieran abandonado voluntariamente la colonia para unirse a uno o más pueblos nativos de la región. Así, como consecuencia de la convivencia con esos indígenas, los colonos gradualmente perdieron su religión, su idioma, sus costumbres, su forma de vestir y adoptaron las de los nativos, mezclándose con ellos. Como en la zona no tenía presencia un único grupo indígena, se han ofrecido varias opciones, pero las más populares son las que los vinculan con los croatán y los játeras. La relación con los croatán surgió porque supuestamente, décadas después de la desaparición de la colonia de Roanoke, empezaron a aparecer registros de una tribu que hablaba inglés fluidamente, practicaba el cristianismo y muchos de sus miembros tenían nombres ingleses y rasgos europeos, la cual, sin embargo, terminó extinguiéndose en el siglo XVII. Según esta tesis, los colonos habrían tallado los árboles las palabras Cro y Croatoan para significar que se habían marchado a vivir con esa tribu. A lo largo de los años, esta teoría ganó muchos adeptos, y en el siglo XIX se consideraba que la tribu Lumbee era descendiente de los croatán, y por ende descendiente de los colonos de Roanoke. Con todo, esta interpretación ha sido debatida por muchos, incluso por miembros de la propia tribu Lumbee, que encuentran su ascendencia en los Cherokee. En cambio, otros consideran que los colonos se marcharon para integrarse a la sociedad de los játeras. Existe certeza de que cuando White partió hacia Inglaterra en 1587, los colonos habían hecho buenas relaciones con los játeras, por lo que no resulta descabellado pensar que durante alguno de los terribles inviernos tras la partida de aquel, los colonos vieran que su mejor opción para sobrevivir fuera buscar refugio y ayuda donde los játeras. Según esta teoría, el grupo indígena actualmente conocido como los játeras de Roanoke serían los descendientes de los játeras y los colonos. Como lo decíamos, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido posible de verificar, y seguramente el misterio de Roanoke quedará sin resolver. Al menos no es tan grave para nosotros no saber la respuesta como lo fue para John White, que nunca supo qué les ocurrió a su familia y amigos, pues aunque tuvo la intención de buscarlos, las condiciones de su barco y del clima no le permitieron aventurarse a visitar otras islas sin correr el riesgo de naufragar en la peligrosa costa americana, y se vio obligado a marcharse para nunca más volver, dejando atrás el incierto destino de los colonos de Roanoke. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.